Bueno, vamos a ver un poquito gestión de impreso, que en realidad tiene que ver con la última parte de todo el proceso de producción gráfica, sobre todo. Y en este caso, gestión de impreso abarca algunas fases de las últimas partes de, de algunos tipos de impresos o de productos gráficos, pues cada uno tiene, ya habrán visto en Workflow, no sé si dieron, no me acuerdo ahora, pero que cada uno tiene sus detalles, digamos, para el caso. En este caso, en este tramo de gestión, vamos a ver algo de plegado, imposición, marcación y terminación de producto gráfico. ¿Mm? Bueno, yo voy a empezar por acá. Este es el proceso que más o menos sincrónico que va a seguir la clase. Y estos tres iconos yo los puse para un poquito demostrativo de lo que es realmente un proceso en este caso, porque cuando hablamos también de terminación del producto, que ya estamos hablando del final de un producto, eso tiene que ser pensado, por eso este, este signo de reciclado prácticamente infinito, porque uno tiene que volver muchas veces en algún tramo de este proceso, tiene que volver al principio cuando piensa generar o explicar un poquito esto que tiene que ver con la terminación de un producto. Y este rasgo, entre otras cosas, y dentro de las corrientes actuales, lo vemos como eh, optimización, digamos. Algo hablamos con respecto a sustentabilidad, sostenibilidad, etcétera, etcétera, cuando podemos incorporar este tipo de conceptos en alguno de los procesos. Estos pasos están más o menos, son relativos, tampoco son tantos y no se dan siempre por separado, pero sí como para poder explicarlo, yo puse selección, plegado, imposición, marcación, encuadernación y terminación. Y en esto de la optimización de recursos, tiene que ver con un proceso, yo acá tendría que haber llenado de líneas que se cruzan entre las ideas, las primeras ideas y la máquina impresora o algún otro tipo de máquina que va a llegar en una parte de los finales de una producción gráfica. Esta que es de línea de punto, lógicamente, es ya esto como producto terminado. Muchas veces uno lo tiene prefigurado, pero tenemos que volver a ver con qué lo vamos a imprimir y qué tipo de recaudos tenemos que tomar por eso. ¿Por qué puse el papel en el centro? Porque en definitiva, todo lo que tenga que ver con plegados y demás, y en esto de optimización de recursos, tiene que ver con este subtítulo, relación del formato de prensa, o sea, la máquina de imprimir, pliego y las piezas gráficas que debemos hacer. Lógicamente, esto ustedes ya lo tienen reconocido, en este caso de la serie A, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, también hay algo, porque como todo proyecto, todo pensamiento sobre el diseño, tiene que ver, o en principio un proceso de selección. ¿Por qué? Porque uno elige el soporte en la medida de estas, más o menos, dentro de estas cuatro características. Es decir, selecciona los soportes en función del diseño, y de esto dice barra estética, para ver, porque también ahí donde tiene que terminar, digamos. De qué modo o cómo se prefigura eso. En cuanto a características de función y físico-químicas, ¿por qué? Porque hay distintos materiales, estamos hablando de terminación de impresos que no son solo un folleto, un papel, hay distintos soportes y que tienen características totalmente diferentes. Ya los hemos visto en tecnología 1 y creo que hemos hablado algo, yo no sé si la clase pasada o en otro momento siempre lo mencionamos, de que hay una relación muy estrecha entre lo que debemos hacer y por dónde y por qué pasos y con qué cosas debemos hacerlo. Hay otras características que son de producción y técnica, que a ver a dónde se va a imprimir, con qué máquinas, o si hay posibilidades de hacer tal o cual cosa,
que se me ocurre normalmente al principio, en el inicio de un proyecto. Y después también están las otras, las económicas y la administración de los recursos que hay en el momento de producción, digamos. A partir de ahí, vamos más directo a las características en esa segunda fase del proceso, que tiene que ver, estoy hablando de la terminación del producto, o sea, de los últimos tramos, ¿no? Por eso pegamos un salto muy grande. Todas esas cosas que se mencionaba anteriormente se piensan, ese trabajo de selección se piensa al principio, por supuesto, para que el producto final llegue a buen puerto. El caso de los plegados. Hay varios tipos de plegados, ya lo vamos a detallar, pero sí hay como tres modos diferentes. En el caso de plegado de las hojas sueltas, cuando se imprimen hojas sueltas, cualquier folleto de una cara o dos caras impresa tiene esas características. Las hojas en bloc, que tienen que ver con las revistas, los diarios, los libros, o todo lo que implique un volumen, digamos. Y los envases, para los cuales en esto hay una variedad enorme, por eso esos signos de pregunta. Bueno, acá ponemos una sola figurita, pero hay envases de muy diversas características, pero que no tienen que ver con las hojas, por eso lo ponemos, no son hojas sueltas, sino ya el armado de un volumen, entonces tiene también distintas características. En esto de la relación formato prensa, pliego y pieza gráfica, ya creo que hemos repetido unas cuantas veces que la reproducción gráfica industrial imprime sobre hojas o bobinas de gran tamaño, en los cuales adentro de esos tamaños, lógicamente que esos tamaños están dimensionados en función de los tamaños de las máquinas impresoras. Siempre dije que la industria se pone de acuerdo, que fabrica el papel, lo tiene que cortar para las máquinas, para las industrias que fabrican las máquinas, y viceversa, cada uno adaptarse. En eso están toda la normativa. Y como ya sabemos, se imprime en grandes tamaños que después se van a doblar, a plegar, y después aparece el formato de las piezas gráficas. Es decir, el formato de las prensas, o sea, de las máquinas de imprimir, acá son estos. Yo no lo voy a ir repitiendo, por supuesto, porque es una enormidad, pero más o menos para tener una idea de cuáles son los formatos estándar de las máquinas de imprimir, digamos. En este caso, los formatos de pliegos, hay distintos tamaños. Cuando uno dice formato, se refiere a dos cosas: tamaño y forma. O sea, el formato de un libro es el formato de tapa, por ejemplo, o de una revista, y que tiene todas las, lógicamente las hojas también tienen, interiores también tienen ese mismo formato. Yo quiero, insisto en esto porque es ampliatorio del propio concepto de forma. Yo digo, quiero diseñar una revista en formato cuadrado, porque me gusta el cuadrado en vez del rectángulo. Tengo que decir formato en el sentido de que va a ser cuadrado, pero ¿de qué? ¿De 20 por 20, 25 por 25, 30 por 30 o algún? Eso es formato. Forma es cuadrado y formato es forma más dimensión. Eso para que lo tengan en cuenta porque es un término técnico realmente utilizado siempre. Y en el caso del formato de las piezas gráficas, estas son medidas estándar, como la serie A. En el caso de las editoriales, por una cuestión de adaptación, que ya más o menos lo vamos a ver, por ejemplo, 19 por 27,5 o 20 por 28, que en algún momento se ha mencionado, es un formato estándar porque adentro de un determinado pliego, esas medidas de corte
de lo que va a ser la futura revista, es la medida de tapa, medida de página. En el pliego, alrededor, aparecen todas esas marcas, que Rodrigo mencionó algunas, etcétera, etcétera, porque después va a ir cortado. Bueno, y otros formatos que determina el diseñador. Discúlpenme si escuchan algún ladrido, siempre tengo un pichicho que... Bueno, y acá tenemos los plegados tipo. Esto, cuando decimos tipo, es porque ya están tipificados, digamos. Y fíjense que puse 3, en algunos van a encontrar similitudes, porque hay denominaciones diferentes para las mismas cosas. Depende si hurgamos por el lado español, por el lado latinoamericano, el latinoamericano del norte o latinoamericano del sur. Pero más o menos son estos normalmente. Y acá explica un poquito más que lo que es el nombre, en este caso es una comparación por la forma que adopta el plegado, ¿no? El caso del plegado en cruz es muy típico de un doble pliego donde se imprime una revista y acá aparece un cuadernillo de 8 páginas, por ejemplo. En el caso de zigzag, es muy típico de algunos folletos por ahí de gran tamaño, que al ser plegados tienen un formato más pequeño en sus caras y, lógicamente, después en el despliegue aparece toda la información con un orden lógico. En el caso de combinados, porque acá en este caso combina los dos, el caso de cartera, acá hay un doblez y tiene que ver muchas veces con lo que son las cubiertas de los libros con solapa, por ejemplo, como este. Porque uno le llama tapa, pero en realidad se llama cubierta. Yo no sé si lo están viendo, yo estoy tratando de enfocar. Sí, se ve. Ah, bien, porque me traje estuve buscando recién ejemplos. Paralelo y ventana. Bueno, y acá tienen todos los demás detalles. Después vienen formatos, estos son los estándar, ¿no? Porque normalmente las máquinas dobladoras ya vienen preparadas para poder hacer este tipo de dobleces o de plegado. Hay otro tipo de plegado y acá donde empieza a ver el detalle de dimensiones, digamos, y ¿por qué? Porque en los plegados normalmente hay algo que se come, algo de lo que nosotros queremos proponer dentro del área de información. Entonces, normalmente los plegados se comen. ¿Por qué? Porque depende de qué tipo de plegado tiene un doblez. Donde hay un doblez, para que quede este mismo formato de página, de cara, digamos, con lógicamente que el que es interior va a tener una centésima de milímetro menos, porque si no, no podría ingresar adentro. A ver, vamos a hacer la comparación. Una puerta con respecto a la puerta completa con el marco. Lógicamente la puerta es más chica que el marco para poder entrar adentro de ese marco. Bueno, acá no hay marco, pero sí hay una cara que va a ser plegada sobre el interior y por lo tanto va a tener una medida que a la vista es prácticamente uno no lo va a notar, pero al corte exacto va a tener que tener algún medio milímetro menos, de medio milímetro menos de la medida de la tapa. Y así sucesivamente, con respecto a los distintos plegados, como es ese dimensionamiento. Pasamos. Vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, en el caso de revistas o libros, o algún tipo de folleto, pero en bloc. Recuerden que lo que vimos antes era plegado de hojas sueltas. Vamos a ver ahora en bloc, sobre todo los más comunes. No es que tenga que ser un libro. Hay varios ejemplos, algunos de folleto,
Ustedes saben que los folletos normalmente se les llama eh, a esos plegados que tienen que ver con caras, caras libres, digamos, y no están dispuestos como en bloc. Acá están puestos en este sector porque en realidad estamos haciendo un desarrollo de lo que había puesto antes, que empezamos con las hojas sueltas, digamos. Pero bueno, vamos al ejemplo 1, y va a haber dos situaciones. Vamos a poner 3 ejemplos. En el ejemplo del caso 1, fíjense el formato de pliego, 65 por 95, y las piezas gráficas son folletos de A4. Y acá hay 2 modos de hacer esto que dice acá abajo, la imposición. Término que ustedes han escuchado. Ahora creo que, no sé si lo iban a practicar. Lo iban a practicar en el trabajo práctico, pero en definitiva como definición, la imposición es el ordenamiento de páginas de un impreso, digamos, en términos generales. Y vamos a tomar como optimización el mejor ordenamiento de páginas de un impreso porque hay varios modos. En este caso hay dos situaciones diferentes. La F y la D significan frente y dorso, donde se imprime frente y dorso en caras que después se van a doblar o cortar en determinados rasgos de las que tienen las marcas. Y en el caso de la situación B, de un lado se imprime el frente y del otro lado se imprimen, o sea, todos los frentes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y del otro lado, en la otra cara, se imprime el dorso. Estas son 2 situaciones distintas de cómo hacer la imposición, porque la imposición muchas veces las hace el propio diseñador. Los programas InDesign, por ejemplo, tiene ya viene incluido el plugin para poder hacerlo, crear cuaderno o booklet, como se llama, y si no, un plugin para PDF, que es el Quick Imposer Pro, o Quick Imposer, digamos que se llama, y hay otros programitas también que hacen esto. Esto es muy sencillo. Vamos a ver el ejemplo 2. Es una revista, formato 19 por 27,5 de 32 páginas. Y fíjense, en esos dobleces y en la formación de los cuadernillos, va a pasar esto que aparece acá. Va a tener 32 páginas, fíjense, la 1 con la 32. ¿Por qué? Porque acá hay una marquita, yo no sé si la alcanzan a ver, que va a ser la marquita de doblez, digamos, del plegado. Estas van a ser las marcas donde corta, serían 2 páginas. Entonces, la 1 a la 32, la 3 la 30, y así sucesivamente, en ese orden. Cuando esto se pliega 2 veces, se corta y se pliega, después se forma el bloque de la revista. Esto, independientemente de la encuadernación, hasta ahora sigue siendo nada más que una característica de plegado. Después vamos a mencionar algo más de encuadernación para ver. Acá se ve un poquito mejor. Interior de revista, formato A4 de 16 páginas. En un mismo pliego se imprimen 8 páginas de un lado, 8 páginas de frente y 8 del dorso, con las marcas correspondientes. El formato de pliego es mayor al formato de tapa. ¿Por qué? Porque contiene toda la información, que ya vamos a ver en otra placa, contiene toda la información. Colorimétrica, etcétera, etcétera. Bueno, y en cuanto, esto es lo que mencionó Rodrigo hoy,
Normalmente se le llama, acá en la jerga, solemos llamarle acaballado. También puede ser encabalgado. En el norte de Latinoamérica lo llaman a caballete, porque en realidad se hace en un caballete. Y tiene que ver con el caballo, con la montura del caballo. Porque cuando uno superpone los pliegos, no es esto, perdón, acá. Cuando uno superpone, opa, que no me sale, los pliegos de este modo, va montando los cuadernillos, cuando se forman los cuadernillos, y va montando de a 4 páginas en ese caso, se va formando como si fuera en la montura del caballo. Esto es por el lomo, ¿no? Y lomo cuadrado, en términos generales se llama lomo cuadrado, es angular, ¿no? Ángulo de 90 grados, se supone que va a variar la forma en otros tipos. Miren, yo hice este cuadro que me resultó bastante complicado porque lo había empezado por otro lado, porque tiene varias cuestiones y lo explico, para que ustedes después puedan, cuando vayan a estudiar esto más detenidamente, tomen esto como referencia. En realidad, cuando uno dice encuadernación como tal, está hablando de técnicamente, está hablando de estas cosas. O sea, ¿por qué? Porque el espiral es este elemento espiralado o algún tipo de broche que más o menos son los mismos, porque hay varios tipos de espiralado. Grapado o broche, como creo que Rodrigo lo mencionó, fíjense que acá hay una imagen que más o menos muestra eso, que pasa cualquier revista, fresado y cosido solamente, y la termoencuadernación, o sea, encuadernación térmica. Si uno lo hace por este lado, técnicamente esto debería estar acá. Yo lo hice al revés para arrancar por una cuestión de forma, porque en realidad, salvo que pongas un taller de encuadernación y tengas que seleccionar esto, el, 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 por decir el dispositivo, la cosa que uses para utilizarlo, sea el hilo, la grampa o el plástico, los espirales, eso normalmente lo va a hacer otro. Solo debemos saber que lo más importante es que para cada una de ellas hay algunas características que tenemos que mantener porque por la forma que adoptan, o se comen el lomo parte, o se comen parte del margen de corte, o algo de eso cambia. Entonces tenemos que tomar las precauciones por ese lado. Yo por eso lo hice en este sentido. Y acá lo vemos. Si lo hacemos lineal, bueno, espiralado ya conocen mucho, pero es muy común en cualquier fotocopiadora, o librería, etcétera, etcétera. El lomo encabalgado, caballete o acaballado tiene estas características. Normalmente, si están bien colocados los broches, cosa que así debería ser siempre, tiene una apertura, porque acá también cambia. Tiene la revista en este caso, fíjense, Rodrigo mencionó que lo único que come, digamos, sobre todo en el margen externo, el de corte, es lo que ocupa el apilamiento de los cuadernillos, de los cuadernillos mínimos, digamos, ¿no? Que es esto, que es acá donde está el lomo, que en realidad es una arista, pero depende si las páginas o el papel es de mayor gramaje, o sea, es un poquito más grueso, lógicamente que va a ocupar más, y cada vez va a adoptar una forma de montura, digamos. Fíjense que yo muestro esto, que es un cuadernillo mínimo, tiene la misma forma, pero no es tan abultado. Por lo tanto, ahí tampoco come nada de ningún lado. A medida que se van apilando los pliegos, cuando más gordo se hace, acá empieza a ver
milímetro y medio, 2 milímetros, 3 milímetros, que de algún lado tienen que salir. ¿De dónde salen? Y que de la tapa, para el formato de tapa, van a tener que ir saliendo del margen de corte que está acá del otro lado. El margen de corte se llama el margen. Este es el margen de lomo, este es el margen, se lo llama así, margen de corte, margen de cabeza y margen de pie. Entonces, de algún lado, en este caso del margen de corte, se va comiendo, sobre todo en las páginas interiores, esta medida. Para que lo sepan, InDesign tiene, y lo van a mirar, lo van a ver siempre en la primera ventanita que sale, cuando uno setea el documento, cuál es el desplazamiento que va a ir sufriendo el margen para cuando, no es lo mismo ponerle tanto por tanto en dimensiones y ponerle cuántas páginas, 16, 32, 48, 98, 100 y pico. Lógicamente el lomo va engordando, ese desplazamiento ya lo va haciendo, en este caso InDesign lo va proponiendo. Nosotros no nos damos cuenta, pero eso lo va haciendo. Pasa que eso se elige en función del gramaje del papel. Se selecciona. Bueno, conclusión, yo estaba en esta línea. Tiene estas características y es grapado, o sea, grampas, grapado. Las grampas son estas. Y yo voy a mostrar, porque esto normalmente es para la revista. Estos libros que he editado en su momento, y ya que está, me paso el chivo, son 2 libros de autoría y edición mía, están también abrochados con grampas, pero con lomo cuadrado, y tiene una característica, ¿me siguen? Que no tiene una apertura. Este es un abrochado más económico, es uno de los factores para los cuales yo lo dije antes. Fíjense que no tiene una apertura de 180 grados, como las grampas en la revista, sino que come, y hay que tener precaución, come más o menos 1 centímetro, porque las grampas están acá, debajo de la tapa. O sea, el engrampado en realidad está acá dentro, debajo de las tapas. Y después las tapas están pegadas. Bueno, eso lo puse acá así, para mostrar, porque este no es muy común. Es una encuadernación relativamente, acá se ve bien, es una encuadernación relativamente económica. No es la ideal, pero hay que tener las precauciones de dejar un área de 1 centímetro o un poquitito más para que pueda tener el engrampado. Después, eso en cuanto al lomo acabalgado. Hay otras especificaciones que hay que tener que son muy importantes, pero no las puedo poner acá, solo las menciono. Tiene que ver con la cantidad de, la relación de la cantidad de páginas que va a tener, por ejemplo, esa revista y el gramaje de las páginas. Porque va a llegar un momento en que si uno hiciera un libro de 1,5 centímetros, una revista 1,5 centímetros para hacerla con lomo encabalgado, prácticamente es un despropósito porque tendría que dejar un margen gigantesco y nos va a quedar un área segura, digamos, para la información que es muy pequeña. O sea, se utiliza normalmente para una cantidad de 120, 130 páginas, pero de papel delgado, digamos. Por ejemplo, ilustración de 56 gramos, como la revista Noticias, ese tipo de revistas. Normalmente para 90 gramos, ilustración o obra primera, no pasarse de las 80 y piquito de páginas, porque si no, empieza a comerse bastante del margen de corte. Bueno, pasamos ahora al lomo cuadrado. Ya dijimos, es angular, 90 grados. Hay más, porque hay encuadernaciones, estas son prácticamente las encuadernaciones industriales. Las encuadernaciones artesanales son mixturas de alguna de estas y hay una variedad realmente interesante, pero no la vamos a poner acá, lo vamos a dejar para los artesanos. La encuadernación rústica, se la llama así, cartoné y binder o rotobinder.
Normalmente esto es una redundancia semántica porque binder en inglés quiere decir encuadernación, pero para nosotros es encuadernación térmica o termoencuadernación, que es una máquina donde el bloque de hoja se pone así en una, lo cuento muy rápidamente, en una cola en caliente, y hasta cierta medida, y engoma todo el bloque, y listo. Después saca, se enfría y ya está. Esa es la termoencuadernación, que tiene un nivel de gran apertura, no digo 180 grados, pero prácticamente se puede abrir muy bien. Cuando está bien hecho el encolado se puede abrir realmente muy bien, y cuando está mal hecho, se desprenden las hojas, como ha pasado en algunos libros. Alguna vez salió un libro, una de las ediciones de Harry Potter, que era un libraco de 900 páginas, lo recuerdo por mi hija, le fui a comprar ese, y cuando lo estaba leyendo y con en esa manipulación, para acá se empezaron a desparramar todas las hojas como por arte de magia, según Harry Potter. Suele pasar. Tiene que estar bien hecho. También tiene dimensiones de encolado muy precisas. Si está mal hecho es porque no han respetado eso. Vamos a los tipos. La encuadernación rústica es la tapa de cartulina común, como cualquiera de estos. Entonces, el formato de tapa, y es fresado y cosido también, puede ser. Estamos hablando de la relación del lomo. Cuando dice fresado y cosido, es porque es cosido, y después hay un detalle, permítanme. Bueno, después lo voy a hacer porque si no se me va a ir la página. En este caso el cosido, el cartón es cosido directamente, y es un libro de estos más antiguos o muy especiales. Miren, acá tengo uno y es del año del Jopo. Fíjense, tiene esas características, es de tecnología gráfica, que tiene estas características. Normalmente es lo que se llama el cosido francés, que tiene eso. ¿Cómo se hace esto en las hojas en bloc? Lógicamente, no importa las páginas, sino importa el lomo, en estos casos, ¿no? Estoy hablando en cualquiera de estos, en el lomo cuadrado, creo que Rodrigo lo mencionó. ¿Por qué? Porque se apilan cuadernillos. Si yo sigo apilando cuadernillos, más como que acá hay varios, y después le hago el lomo, esto no me come, digamos, como si fuera el abrochado. Entonces no hay problema, por eso los libros de Harry Potter y otros pueden tener 900 páginas y ahí están firmes. Y si están cosidos, es la encuadernación más perfecta, digamos. Pero bueno, tiene sus costos, tiene sus particularidades. En el caso del cartonés, porque es de tapa dura, como esto, o perdón, como este que mostré, esto también es cosido, tiene una encuadernación perfecta, es un libro español, de Gaudí. Acá también hay buenos, pero bueno. Y la encuadernación térmica, el rotobinder, ya lo mencioné. Y después acá abajo, que es otro mundo de plegados, que también son hojas en bloc, por el modo en que se imprimen, que se marcan, que se cortan, nada más que después terminan en un volumen de diversas formas. Bueno, hasta aquí vamos. Y acá no sé qué pasó. Esta me quedó. Acá estaba poniendo realmente ejemplo, porque acá hay un ejemplo de acaballado muy gordo. Realmente me quedó
me quedó sin terminar y no me di cuenta. Estaba poniendo más detalles de eso. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta, porque tiene relación con eso, es lo que mencionaba Rodrigo hace un rato. La marcación de los impresos. En este caso, hoja suelta. Fíjense la cantidad de marcas. Las más usuales, la estrella de registro normalmente a veces no se usa, pero normalmente es un factor importante en impresos de muy alta calidad con respecto al registro de las placas y los pliegos, porque ese es un detalle muy importante. Cuando uno imprime en cuatricromía, o imprime a más colores, como son algunos impresos que además de la cuatricromía tienen colores especiales, como las marcas de registro y las otras marcas vienen solo en esos 4 colores, sean magenta, amarillo y negro, las estrellas de registro normalmente también están impresas o salen en las matrices, digamos, impresoras, salen impresas también en los otras tintas. Las marcas de registro son normalmente estos círculos que tienen una cruz como para poder encajarlos perfectamente, que es lo que tiene que pasar. Recuerden que cuando uno está imprimiendo a más de una tinta, para formar, digamos, otros colores, tiene que superponer perfectamente, porque se imprimen, la máquina impresora imprimen de una tinta a la vez por cada cuerpo impresor. Entonces, cian, magenta, amarillo y negro son 4 placas con entintado de colores diferentes y tiene que estar perfectamente registrado, porque si no, algo le pasa, por no decir, es un desastre. La información de página, porque hay otros detalles, digamos, acá, cualquier tipo de información que tenga que ver con el documento con el cual generamos. Las marcas de corte, lógicamente, están afuera. Fíjense que el pliego es toda esta área blanca, digamos, que tiene todas las informaciones, y lógicamente las marcas están afuera. ¿Por qué? Porque cuando cortemos acá, esta ya se fue. Si cortamos acá, todo esto ya se fue. Y así sucesivamente. Y son marcas de líneas muy delgadas y a una distancia de milímetro y piquito fuera de la página, que tienen la tolerancia digamos, del corte con respecto a las tintas. Acá no hay marcas de sangrado, o a sangre, o sangrado. Acá no hay, pero ya lo vamos a ver en otro. Marcas de corte, la barra de color, y lo que le llama barra de matices, nosotros lo llamamos la barra de gris, nada más, pero bueno, para ampliar un poquito el vocabulario y entenderlo, barra de matices también. Bueno, y acá se terminaron todas las marcas. En este caso, se supone que es un trabajo de hoja suelta muy sencillo, puede estar impreso frente o dorso, pero en cualquiera de los dos las marcas van a estar. Y lógicamente que tienen que coincidir. Más si de frente y dorso, tiene que estar perfecto el encaje del dorso, si esto fuese el frente, para que esto coincida, que cortamos acá y también estemos cortando bien del otro lado. Acá está un dibujo con las características de esto que estaba diciendo. Es prácticamente lo mismo, pero acá se supone que hay una doble página donde hay un área segura donde está la información, después aparecen los márgenes, este se supone que va a ser margen de lomo y este margen de corte, margen de cabeza y margen de pie, con las mismas marcas que tiene la placa anterior. Y después aparecen las marcas en los envases que tienen algunas más. Y acá aparece el sangrado. Yo no sé si ustedes notan, hay una línea roja que es donde va a estar. ¿Qué pasa? Ya lo vamos a mostrar entero. Este envase es polimórfico, digamos, muy con un troquelado muy complejo, digamos.
ya lo vamos a mostrar entero, es de un color marrón. Entonces, para diferenciarlo acá, esta sería la marca de sangrado y también las marcas de corte. Las marcas de troquel, que son las que, ¿por qué? Porque se troquela en esta morfología muy compleja. Esto es marquita nada más que de un ángulo de un sector. Marcas de hendido, plegado o doblado, que son aquellas que están aquí en el interior y en en otro rango, como para cada vez que se vaya plegando, se pueda ver ¿cómo se dice? Las coordenadas, digamos, o las angulaciones que tiene cada una de esas marcas. Marcas de guía registro son las mismas de todos, y las barras de color y matices también. Y la información de página, y acá está completo, era esto. Fíjense que acá hay marca de, hay marca de corte. Por acá, ahora ya no está más marcado, digamos, sino que este es del envase desplegado. Fíjense que acá tiene que haber marcas de plegado para formar lo que esto después va a ser una especie de pirámide, sí, una especie de pirámide de base cuadrada. Y la información de página. Esto está marcado así, haciéndolo, no sabemos, pero suponiendo que la forma impresora o la máquina impresora o el sistema sea offset, o si fuese flexografía de banda media, digamos, imprimiría así como de a uno y en tira, y si no, habría varios de estos en un mismo pliego que después se troquelan. Bueno, vamos llegando un poquito a las distintas terminaciones. Yo después le voy a dejar un apunte, porque empecé a cortar un poco acá porque si no se hace realmente demasiado larga. En cuanto a terminación, hoy día van apareciendo muchas cosas más. Pero en términos generales, las terminaciones comunes son estas. Al barniz, digamos, o algún tipo de barnices, lacas, y bueno, lo vamos mencionando, no son ejemplos concretos de cada uno, es imposible, pero esto se busca y muy sencillo, pero hay barnices al aceite, acuosos y disolventes, o sea que trabajan con solventes. Lacas, una de las más comunes es la ultravioleta, la laca UV que se llama, y laca en polvo, digamos, como para terminación. Eh, Hoy día, más allá de los costos, es una terminación bastante común. Normalmente en la impresión, al barniz, las terminaciones con barnices se hacen como una quinta tinta, nada más que, así como imprimimos, sea magenta, amarillo y negro, hay una chapa nueva, por ejemplo, si lo hacemos en offset, que tiene toda la cubierta o lo que querramos, digamos, de esa página o de ese producto, para imprimir un aceite. Tiene todas las marcas y es transparente. En el caso de las lacas, ya tiene otro proceso, es más especial, digamos, porque tiene una terminación, en el caso de la ultravioleta, tiene un secado ultravioleta. Bueno, después hay varios tipos de laminado. Acá los más comunes. Uno que se llama polimate, que es una terminación mate muy especial, muy, muy interesante. Y acá puse más o menos los ejemplos más comunes. ¿Por qué? Porque esto es un polímero, un polietileno, perdón. Como tienen acá en este caso estos paquetes de hierba. Texturizado, acá no se ve, pero es un laminado que tiene una cierta textura muy, muy leve, pero es táctil también. Los metalizados, puse este ejemplo de esta pasta dental, que es muy, muy característica, con este tipo de laminado.
De seguridad, los billetes los suelen tener, las chequeras, digamos, el papel de los cheques y otros documentos muy importantes, y plásticos, que es exterior. Esto tiene que ver con vinilos o terminaciones sobre los impresos, algún laminado exterior que de alta resistencia, etcétera, etcétera. De esto hay mucho, puse este ejemplo nomás. Y después, otro tipo que ya por ahí no lo vemos mucho, pero es muy paquete. Yo puse todo tipo de telas, el entelado, porque tiene en libros más antiguos, digamos, se suele ver, o en algún tipo de carpetas empresariales o ese tipo de cosas, es como una nueva, incluso a veces esas telas también están impresas, además de lo que están envolviendo, digamos. Eso se usa. Y ahora también hay terminaciones que son más o menos las mismas, pero especiales. Y acá volvemos al principio. Cuando veíamos técnicas especiales o sistemas especiales, venimos acá porque yo lo mencioné en su momento en Tecnología 1, cuando damos ese tema, yo dije, normalmente se utilizan para terminación de producto, que también son impresiones. Laca sectorizada, que es la misma laca, UV o ultravioleta o en polvo, nada más que solo en este caso en el logo o en alguna superficie que se quiera resaltar con respecto a el matizado del fondo, y eso se resalta porque la laca tiene un brillo muy especial. Sectorizada. La misma característica del otro, nada más que se le llama sectorizado porque solo está en un sector y no en la totalidad de la tapa. Cuño seco o sello seco, que se hace con la máquina tipográfica y es con relieve. El timbrado, que es muy similar en su hechura, digamos, en su factura, el cuño seco, nada más que además en tinta. Fíjense que en estos casos tiene una textura, no es esto el cuño seco, sino estos granitos que se ven acá. Y en este caso, esto se hace con un cliché tipográfico y la máquina tipográfica que ejerce presión, estas dos cosas. Nada más que acá, además del relieve bajo o sobre relieve, tiene entintado, ¿no? Con la misma matriz. El gofrado, que es una especie también de troquelado, esto es muy artesanal, muy particular. El hot stamping, muy conocido. Esto es laca, un tipo de líquido fluido, y esto es un film, digamos, en el caso del hot stamping. Y el domes, que es resina. Pausa. Bien, yo les muestro nada más, porque después lo dejo ahí. ¿Dónde estás? Si es que no se durmieron todavía. Estamos acá, ¿eh? Ah, bueno. ¿Viste eso de no tener ninguna respuesta? A mí que me gusta interactuar con los estudiantes. Me siento tan solo acá. Fíjense, este es un apuntecito. Es comercial, es técnico comercial, digamos, pero explica un poquito más detalladamente aquello que estaban en las últimas 2 o 3 placas. Las explica para conocerlas mejor y saber qué pasa. ¿Ven? Laminado. Fíjense que acá en detalle, acá hay algo que tiene que ver con eso, por ejemplo. Ahí está. La robé de acá, así que el dome, ¿recuerdan? Bien. Bueno, impresión holográfica, esa me olvidé, acá está explicada. Y en esto sí hay que tener en cuenta, y ya de paso aprovecho para explicarlo. No confundir holografía u holograma con impresión lenticular. Y acá lo explica.
La impresión lenticular es esa que se imprime una imagen de ida y otra de vuelta, en la cual en el movimiento uno ve una cosa u otra. Y la impresión holográfica es láser por capas. Lástima que no, ya después le voy a agregar cuando lo subamos a la página, le voy a agregar para no olvidar, porque en realidad me olvidé yo de la última placa. Me quedé con algo. Y acá hay algunos detalles, efectos flip, 3D, zoom, motion, morph, efectos combinados, y listo. En la feria del libro, un par de años atrás, vendían unas cajitas donde había como un cuento hecho, digamos, con imágenes holográficas. Eso muy interesante como para pensar un poco estas aplicaciones de estos desarrollos. Sí, bueno, incluso, discúlpame, la impresión holográfica es muy especial, muy particular, hay que tener máquina. La impresión lenticular realmente no, si bien es especial o muy particular, por ahí se puede hacer con máquinas comunes, porque tiene un... Y ojo que hay más, pero bueno, si no, no quiero saturar el asunto. Hay algo que no puse porque ya era demasiado largo, pero tiene que ver con las tintas. Yo creo que lo mencioné. No tiene que ver con la terminación, sino directamente con ya imprimir con ese tipo de tintas, nada más que, lógicamente, al terminar en la superficie visible, uno le llama terminación. Pero hay tintas texturadas, así como vienen las pinturas, para pintar las paredes y los frentes y todo ese tipo de cosas, también vienen las tintas. Hay un catálogo que trajo Hugo Santarciero hace unos años cuando hacíamos, con otra secretaria de extensión, hacíamos las jornadas de tecnología. Acá tenemos el secretario de extensión actual que lo va a tener que traer. No, donde ya me trajo, dijo de hacerlo online. Ah, bueno. Ya me escribió. Es más barato. Que trajo, yo se lo pedí, pero me dijo, anda a Buenos Aires. Trajo un catálogo de una imprenta en Buenos Aires que tiene todos los sistemas, y especiales y demás. Y de un catálogo de impresos con tintas especiales. Y por ahí habría una, y era una página de gente en una playa, y tocabas la página y tenía la textura de la arena. Y vos me veías y parecía que estás ahí. Después por ahí mostraba a un modelo, qué sé yo, con un jean tocabas, y no solo tenía la forma del jean, como la textura del jean, sino que la tenía táctil. Parece que hubiera sido impreso con la tela. Y así sucesivamente, yuyo, y otro tipo de lana. Todo eso existe. Que es muy interesante, digamos, tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, estaríamos cerrando ya. Gracias, Rodrigo. No, pero te quedan 10 minutos, no sé si quieren hacer preguntas. No, que los chicos hagan preguntas, ¿no? Por supuesto, si quieren hacer preguntas. Se ve bueno el apunte. A ver, gente, recuerden que, si ustedes saben más que yo de eso, yo porque menciono por ahí libros viejos, como estoy mostrando cosas que son realmente de larga data, pero hay tanto producto, inclusive cuando sacan, qué sé yo, alguna banda local que te pide el diseño de identidad y que para los CD, que para esto y para el otro, hay tantos modos de terminación que tienen características artesanales, nada más que los productos están para la industria, pero bien utilizados, hay muchas cosas que se pueden hacer que le dan una terminación muy, muy especial. Lamentablemente estamos, como siempre, tenemos problemas, que si no es la pandemia, es lo económico, y si no son las dos cosas juntas, y si no porque estamos en el culo del mundo. Perdón. Está grabando. Edítalo, Flavio, por favor. Estamos en el cono sur,
y parece que después de acá ya no existe la nada, pero todas estas cosas están hechas para utilizarlas. La industria, cuando hay dinero y está todo bien, no hay problema. Pero también se pueden hacer en forma artesanal y en lo que se llama tiradas cortas. También recuerden esto, nosotros estamos para insertarnos en la industria que cada vez está más deteriorada. Digo esto porque los productos gráficos ya cuantitativamente están bajando, si bien todavía existen, cuantitativamente están bajando, pero a lo mejor eso redunda en una menor cantidad, pero también que puede ser en una mejor calidad, depende de lo que sea. Así como la impresión digital, DI, hoy te puede imprimir un libro, salís, pasás el archivo acá, y a 5 metros más allá, y vos ya tenés, escribiste un libro, e imprimiste 10 ejemplares del libro, no imprimiste 1500, 2000 o 100.000. Lógicamente, no va a ser un bestseller, pero vos ya tenés la posibilidad de hacer eso. Y si encima querés, yo lo perdí, el otro día le pedí a Kili para que lo busque en fotocopiadora, hoy me habló uno de los chicos de fotocopiadora, me dijeron que no lo encontraron. Pero yo me parece que ahí me olvidé el libro de Hugo Santarciero, de la tapa del último libro de producción gráfica que había sacado, la última edición, la había hecho con Domes. Digamos, producción gráfica, y era con Domes, resina, las letras resinadas negro, digamos. Y eso estaba hecho manual, me dijo Hugo. Y hizo ponerle 2.500 libros. Imprimió, son muy caros, son todo color. Y con la familia le estaban pegando. Ahí está, mirá. ¿Lo tenés vos? Ahí está. Está corrida, ya se movió. ¿Lo ven? Ahí, mírenlo a Cristian. Estas se movieron y algunas Sí, por sí. calores. Cuando hace mucho calor, empiezan a... Sí, aparte por la fricción de... Y sí, también. porque esto yo lo tenía acá y la fricción. Bueno, es terminación. Lo rojo es tinta, pero lo otro es Domes. Y así, lo que sea, se puede hacer lo que sea. En forma artesanal pueden hacer lo que quieran. Y ahora que corre mucho la onda artesanal, así que